Secundaria segundo grado. Ciencias y tecnología. Física. El modelo atómico. Reconocer las aportaciones de diversos científicos en la explicación de la estructura del átomo. Bienvenidas y bienvenidos a la programación de Aprende en Casa, una propuesta pedagógica de la Secretaría de Educación Pública para mejorar los aprendizajes. La asignatura Ciencias y Tecnología Física presenta a las alumnas y los alumnos de segundo grado el título de la sesión El modelo atómico. Les recomendamos compartir estos contenidos en familia para fomentar el trabajo colaborativo. Incorporen notas, reflexiones, trabajos y actividades en su carpeta de experiencias. De este modo podrán mostrarlos a sus docentes al regresar a clases. En esta sesión conocerán cómo se ha conformado el modelo del átomo para explicar de qué está hecha la materia. Como saben, en la elaboración de la teoría atómica han participado científicos de distintas épocas, cuyas aportaciones han permitido avanzar en su conocimiento. El científico inglés John Dalton, en los primeros años del siglo XIX, consideraba que el átomo era una partícula pequeñísima similar a una esfera sólida que no podía dividirse, con características diferentes según el material del que provenía y que podían combinarse con otros átomos de distintos tipos para formar la variedad de materia existente. De estas ideas surgieron otras interrogantes acerca de cómo estaban formados los átomos. Mediante investigaciones de muchos científicos, se dedujo la existencia de componentes aún más pequeños. Además de Dalton, ¿saben qué otros científicos propusieron nuevas ideas y modelos del átomo? Les invitamos a observar el siguiente video en el que se presenta un panorama de los avances en la estructura del átomo y los modelos que le explican. Hola, ¿sabías que desde la antigüedad el ser humano ha querido saber cuál es la porción más pequeña de la materia? Las múltiples respuestas a esta pregunta dieron origen a diferentes modelos, y estos a una de las teorías científicas más importantes, la teoría atómica. La historia del átomo se gestó hace más de 2000 años, en la antigua Grecia, cuando los filósofos comenzaron a especular sobre la naturaleza de la materia. Durante 21 siglos, estas reflexiones fueron prácticamente abandonadas, hasta que gradualmente, diversos científicos encontraron evidencias de la estructura de la materia. Uno de ellos fue el químico y físico inglés, John Dalton, quien desarrolló el primer modelo científico del átomo. Dalton representó al átomo como una esfera minúscula. Para Dalton, cada elemento estaba formado por átomos iguales entre sí, pero que a su vez eran distintos a los de otro elemento. A mitad del siglo XIX, el modelo de Dalton fue insuficiente, pues no permitía explicar fenómenos de la naturaleza como las descargas eléctricas o rayos en la atmósfera. Para indagar más en esto, se diseñaron varios experimentos y entre los más famosos se encontraron los realizados con tubos de vidrio al vacío, dentro de los cuales había dos electrodos conectados a una fuente de energía, uno positivo, el ánodo, y otro negativo, el cátodo. Cuando el cátodo se calentaba, producía haces de luz, denominados rayos catódicos. El científico inglés Joseph John Thomson creía que estos rayos eran partículas, y para comprobarlo, expuso el haz de luz a campos eléctricos y magnéticos. Thomson descubrió que los átomos podían separarse al arrancarles las partículas con carga que los conformaban, y denominó a estas partículas electrones. También planteó la idea de que los electrones estaban envueltos por una nube de carga positiva que neutralizaba su carga negativa, y que se distribuía homogéneamente en el átomo. Finalmente, en 1904, Thomson presentó el modelo atómico denominado pastel con pasas, en el cual la región del pastel representa la carga positiva y las pasas a los electrones con carga negativa. Años más tarde, el físico y químico neozelandés Ernest Rutherford verificó experimentalmente si el modelo de su maestro era correcto. Por años, Rutherford estudió unas partículas a las que denominó alfa, que eran emitidas a gran velocidad por ciertos materiales radioactivos. Este investigador bombardeó delgadas laminillas de oro y de otros metales con partículas alfa y observó su trayectoria.
La mayor parte de las partículas atravesaban las laminillas sin problema, pero algunas rebotaban casi en la misma dirección de donde provenían, como si fueran repelidas por alguna fuerza, algo que no se pudo explicar con el modelo de Thomson. Rutherford sugirió entonces que la repulsión se debía a que la carga positiva del átomo no se encontraba distribuida homogéneamente, sino localizada en lo que denominó el núcleo del átomo, mientras que los electrones se encontraban alejados de él, girando a su alrededor y en número suficiente para compensar la carga positiva del núcleo. Así nació el modelo del átomo de Rutherford, con protones, partículas positivas que conformaban el núcleo. Este modelo dio pie a que en 1913 el físico danés Niels Bohr, estudiante de Rutherford, desarrollara otro modelo atómico a partir de las observaciones de fenómenos luminosos, como cuando la luz blanca pasa a través de una gota de agua o de un prisma transparente y se descompone en los distintos colores que la forman. Bohr aplicó los conocimientos derivados de estas observaciones a un átomo de hidrógeno y propuso su modelo atómico, en el cual el electrón giraba en órbitas circulares concéntricas alrededor del núcleo, pero solo en órbitas específicas. Cuando un átomo recibía energía del exterior, entraba en un estado de excitación y absorbía cierta cantidad de esa energía, lo que lo obligaba a pasar a órbitas superiores. Y cuando el electrón salía del estado de excitación, regresaba a órbitas inferiores y desprendía energía que se manifestaba como luz. De acuerdo con Bohr, las órbitas contenían una cantidad de energía. Por esta razón las llamó capas o niveles y las identificó con letras, por ejemplo, K, L, M y N, y en cada nivel ubicó un determinado número de electrones. La teoría de Bohr se ocupó solamente del átomo de hidrógeno, pero otros científicos utilizaron átomos con más electrones. En 1916, Arnold Sommerfeld modificó el modelo atómico de Bohr y planteó que los electrones no solamente se movían en órbitas circulares, sino también de forma elíptica, y que su orientación se debía a la presencia de campos magnéticos, por lo que propuso subniveles de energía. Fueron precisamente los intentos por mejorar el modelo de Bohr los que llevaron al desarrollo de la teoría atómica moderna, misma que tuvo un avance significativo durante todo el siglo XX. Los científicos siguen estudiando la materia y por tanto al átomo. Esto permite que se generen nuevos conocimientos y da pie a que los modelos cambien. En el siglo XIX, los científicos experimentaban con fenómenos eléctricos y diferentes tipos de radiaciones. Se interesaron por el comportamiento y los efectos causados por algunos rayos o haces de luz que podían producir en tubos a partir de cargas eléctricas. Los efectos se debían a la estructura de los átomos, por ello utilizaron modelos que representaban sus características para explicar los fenómenos con los que experimentaron. Un modelo fue el que propuso Thomson, llamado pastel o pudín de pasas. Con base en lo que observaron en el video, contesten, ¿cómo es el átomo? De acuerdo con el modelo de pudín de pasas. A partir de este modelo, Rutherford y Bohr hicieron otras investigaciones en las que infirieron la existencia de partículas que componen el átomo. ¿Cuáles son las partículas del átomo que tienen carga negativa? ¿Qué región del átomo ocupan? Los invitamos a observar el siguiente video que describe el experimento que le permitió a Rutherford deducir nuevas características del átomo. En su modelo nuclear explicó la estructura del átomo. Centren su atención en cómo obtuvo las evidencias para definir esta estructura. ¡Corre video! Esta es una cita por un físico-químico como un comentario sobre uno de los resultados en sus experimentos. Él dijo que su experimento fue como si dispararas un proyectil de 15 pulgadas a un papel absorbente. Papel que después regresa y te golpea. Hablemos de su experimento y de lo que hizo. Hasta ese momento, Rutherford había investigado mucho sobre radioactividad. Era amigo de Marie Curie y de su esposo Pierre. También había hecho muchos estudios observando diferentes tipos de reactividad. Sobre todo, estaba muy interesado en las partículas alfa.
tenía curiosidad sobre las partículas alfa que, bueno, hasta ese momento él no sabía qué eran, pero nosotros sabemos que son núcleos de helio 2+. Eso significa que en el núcleo tenemos 2 protones y también tenemos 2 neutrones. Pero no tenemos electrones, por eso tiene una carga 2+. Entonces, primero, Rutherford tomó un poco de radio y lo puso en una caja. Y esta caja tenía un hueco muy pequeño en uno de los lados. Así las partículas radioactivas alfa podían salir de la caja en la dirección que él quisiera. Y después él disparó las partículas alfa hacia una lámina de oro. Una lámina de oro muy delgada. Él hacía este experimento porque estaba muy interesado en ver si podía aprender un poco más sobre la estructura del átomo. Entonces, regresando a la cita, podríamos decir que las partículas alfa son balas que salen de nuestra pistola de partículas alfa, y la lámina de oro es nuestro papel absorbente. Entonces, tenemos todas estas partículas alfa muy rápidas y sólidas que son disparadas. Pero, ¿por qué Rutherford esperaba que eso pasara? ¿Por qué pensaría que las partículas alfa viajarían únicamente hacia la lámina de oro? Bueno, pues en ese momento Rutherford estaba probando el modelo del pudín de pasas. Esto es muy al inicio de la historia, en donde si nosotros fuéramos científicos de la época, sabríamos que J.J. Thomson, otro físico, acababa de descubrir los electrones. Entonces, hasta ese momento, sabíamos que el átomo tiene unas partículas en él, que son muy pequeñas, incluso menos que el 1% de la masa de un átomo de hidrógeno, mucho más pequeñas que un átomo. Y también sabríamos que están cargadas negativamente. Estos son los electrones. Actualmente sabemos que son electrones, pero en ese tiempo J.J. Thomson supo que existían los electrones basándose en los resultados de sus experimentos. Con sus resultados, él propuso que un átomo se ve como un pudín de pasas. Si no saben qué es un pudín de pasas porque no son británicos o simplemente no les gustan los postres, imaginen que esto se parece a una galleta con chispas de chocolate. Entonces, tenemos estas pequeñas partículas cargadas negativamente, que están atrapadas adentro del átomo, pero la mayor parte del átomo está hecha de una especie de sopa, cargada positivamente. Y eso es porque en gran parte el átomo tiene que ser neutro. Los científicos sabían que los átomos eran neutros, así que debía existir algo ahí que cancelara la carga negativa de los electrones. Ahora, como Rutherford pensaba que así se veían los átomos de oro, pudo predecir matemáticamente lo que harían las partículas alfa, y lo que predijo fue que se moverían con esta trayectoria. Incluso podemos usar ecuaciones físicas para analizar el campo eléctrico que es generado por esta sopa, cargada positivamente. Pero resulta que como la carga está distribuida por todo el átomo, el campo es muy débil. Entonces, él pensó que todas las partículas se moverían en esta dirección, y quizá de vez en cuando alguna se desviaría un poco, dependiendo de por dónde pasara la partícula alfa. Así que él pensó que podría existir una ligera desviación, pero en general las partículas se moverían derecho. Aunque bueno, creo que nos podemos adelantar un poco porque ya sabemos que en realidad no ocurrió todo lo que él esperaba. Pero exactamente, ¿qué fue lo que vio Rutherford? Bueno, al disparar las partículas alfa, observó que la mayoría de las partículas pasaron a través, justo como él esperaba. De hecho, la mayoría de las partículas pasaron a través, pero unas cuantas se desviaron un poco, a lo mejor menos de 1 grado, lo suficiente para poder verlas.
pero si él no hubiera tenido tanta curiosidad como químico, tal vez aún ahora pensaríamos que así es como se ve un átomo. Afortunadamente, Rutherford fue muy cuidadoso y también pensó en que quizás sería interesante detectar si las partículas llegaban no solo aquí. Él no solo puso un detector aquí, sino que se le ocurrió poner un detector en todo alrededor. Casi todo alrededor, dejando un espacio para que las partículas alfa pudieran entrar. Y fue muy cuidadoso porque realmente él no esperaba ver algo por aquí o por acá, solamente esperaba ver algo aquí. Pero al final resultó que por cada partícula alfa entre 20.000 o algún número muy pequeño como ese, supongamos que por cada una entre 20.000 partículas alfa, él observó que las partículas golpeaban la lámina de oro y rebotaban. ¡Qué loco!, ¿no? Eso es justamente lo que no esperaríamos cuando golpeamos un papel absorbente con una bala. Y bueno, no creo que lo primero que hiciera Rutherford fuera decir, esto es muy loco, acabamos de ganar un premio Nobel. No, más bien estoy segura que pensó, esto es muy raro, y probablemente revisó los resultados de su experimento y trató de repetirlo, revisando todo para asegurarse de que nada estaba mal. Y al final, sí, algo estaba ocurriendo. Una de cada 20.000 partículas alfa era real. Pero, ¿qué significa eso? Bueno, eso significa que necesitábamos un nuevo modelo atómico, porque de alguna manera tenía que explicar que una fracción muy pequeña de las partículas alfa estaba rebotando. Pero, ¿cómo lo hizo? Bueno, él supo que había algo en el átomo que era muy pequeño. Pequeño, sólido y cargado positivamente. Él sabía que tenía que ser muy pequeño porque no muchas partículas alfa interactuaban con él. La mayoría pasaba a través de la lámina. También supo que tenía que ser sólido y cargado positivamente porque, bueno, los electrones son muy pequeños y la mayoría de las partículas pasaban a través. Así que con lo que fuera que interactuaban estas partículas tenía que ser muy pequeño pero muy sólido. Así es como rebotaban. Así que Rutherford hizo un nuevo modelo atómico que incorporaba estos puntos. Él dijo que existía algo aquí con estas propiedades. Ahora lo conocemos como núcleo. El núcleo es muy pequeño. De hecho, Rutherford pudo calcular aproximadamente qué tan grande era, basándose en cuántas partículas alfa lo golpeaban, y dijo que aproximadamente era de una fracción igual a 1 entre 10.000 del volumen del átomo. Entonces, ya sabemos que tenemos un núcleo que está cargado positivamente y que es muy pequeño y sólido. Y también tenemos a los electrones. Pero, ¿qué pasa con el resto del átomo? Bueno, si nos basamos en esto, el resto del átomo son espacios vacíos. Como los electrones son muy pequeños y el núcleo solo ocupa una pequeñísima fracción, el resto no tiene nada, lo cual es un poco loco, ¿no? Así que basándose en este modelo, Rutherford pudo explicar sus resultados. Pudo explicar que la mayoría de las partículas alfa pasaban a través del átomo, pero que algunas veces una partícula alfa pasaba muy cerca del núcleo, con lo que se desviaba un poco. Pero también, muy rara vez, una partícula alfa chocaba con el núcleo y rebotaba, porque el núcleo es muy denso y está cargado positivamente. Así que repele las partículas alfa que también están cargadas positivamente. A este modelo, no recuerdo si fue Rutherford quien le puso el nombre, pero este es el modelo nuclear. Modelo nuclear. Y observen que es muy parecido a la imagen moderna del átomo que la mayoría conocemos.
Pero todavía hay muchas preguntas que aún no son respondidas aquí, como por ejemplo, ¿qué están haciendo los electrones? ¿O dónde están? ¿Dónde están los electrones? Pero bueno, como Rutherford propuso este nuevo modelo, otros científicos pudieron diseñar nuevos experimentos para probarlo, y no mucho después de eso se pudo obtener una muy buena imagen de lo que ocurre a nivel atómico. Los resultados del experimento de Rutherford le permitieron deducir que los átomos tienen un núcleo formado de protones con carga positiva y electrones con carga negativa, que giran a su alrededor, pero la mayor parte es espacio vacío. Este modelo de la estructura atómica dio pie a nuevas ideas en el siglo XX, como las propuestas por Bohr y Heisenberg, relativas a las características y el comportamiento de los electrones. Los trabajos relacionados con radiaciones, realizados a finales del siglo XIX y principios del XX, constituyeron un antecedente al conocimiento del átomo. Ya existen investigaciones acerca de partículas mucho más pequeñas en la constitución de los átomos. Con base en lo que identificaron, escriban una reflexión acerca de la importancia del experimento de Rutherford. Y expliquen cómo dedujo la existencia de partículas en la conformación de un átomo. Agreguen las actividades a la carpeta de experiencias. Si tienen oportunidad, comenten su trabajo con alguna persona cercana. Para saber más sobre este tema, les sugerimos que lean la introducción y el capítulo 1 del libro Pioneros de las Ciencias Nucleares de la colección La Ciencia desde México, del Fondo de Cultura Económica, que pueden encontrar por internet. Hemos llegado al final de esta emisión. No olviden sintonizarnos en otra más de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto! ¿Qué tal, alumnas y alumnos de secundaria? Les damos la bienvenida a Aprende en Casa. Antes de iniciar, tengan a la mano hojas y lápiz para anotar las ideas principales que detecten, comentarios y las dudas que les puedan surgir. Todo es importante. Recuerden integrar los apuntes a su carpeta de experiencias para que al regresar a la escuela la presenten a sus docentes. Dicho lo anterior, les tenemos preparada una sesión de la asignatura de Historia de México, segundo grado, que les va a llamar la atención. Claro que sí, porque hablaremos de la vida cotidiana en la Nueva España, un tema que podrán comentar con su docente cuando vuelvan a clase una vez que finalice esta contingencia. Pues bien, seguramente ustedes saben bastante información sobre sucesos destacados durante la época colonial, pero ¿qué conocen sobre la vida de las personas en el día a día? Es interesante la pregunta porque para poder reconstruir periodos pasados de manera más precisa es importante recuperar los detalles de lo cotidiano. Y uno de los temas menos comunes pero de gran relevancia es el agua. De ahí que les mostraremos cómo era el abasto de agua durante la época colonial, en lo que actualmente es la Ciudad de México. Entonces, acompáñenos a ver el siguiente material en el que podrán percatarse del impacto que ha tenido el vital líquido en nuestra vida diaria desde tiempos remotos. No olviden tomar nota. Los arcos que seguimos terminaban en esta fuente. Esos arcos formaban parte de un acueducto. ¿Te imaginas cuando funcionaba?
El agua corriendo por el acueducto, salpicando por todos lados. Y la gente con sus vasijas tomando agua de la fuente para llevar a sus casas. La verdad, prefiero abrir la llave y que salga el agua calientita para poder darme un buen baño. Mataste mi momento poético. Y no es lo único que va a morir si no llegamos con Mariana. Ya nos debe estar esperando en el Zócalo, vámonos. Espérate. Ahora sí, vamos. ¿Dónde andaban? Perdón, venimos caminando desde Salto del Agua. Mira, esta estatua también se relaciona con el agua. Tiene mucha información para hacer una estatua. Enrico Martínez. Lago de Xochimilco, lago de Texcoco, lago de Tlalocan, lago de San Cristóbal, lago de Zumpango. Es verdad. Si la Ciudad de México estaba construida sobre un lago, ¿por qué se necesitaba traer el agua por el acueducto? Aquí es. Según esta información, esa máscara recuerda el nivel que alcanzó la inundación que vivió la Ciudad de México en 1629. Debe ser casi 2 metros de altura. Al parecer, fueron fallas del sistema de desagüe construido por Enrico Martínez. ¿Cuántos problemas de agua tenía la ciudad durante la colonia? Los mexicas habían construido obras hidráulicas muy sofisticadas que armonizaban con el resto de la edificación de la ciudad. Con la conquista, estas se destruyeron y el que la ciudad estuviera en un islote se convirtió en un problema para los españoles. A los españoles les ha de haber resultado muy difícil secar los lagos para transformarlos en pisos de tierra y poder edificar sobre ellos. Esto se está poniendo interesante. Hay que seguir investigando a ver qué más encontramos. ¿Acaso piensas que este puede ser el tema del videoblog? Yo solo digo que sigamos buscando información. A mí me interesa esto de la inundación. Yo sigo pensando en el acueducto. Durante la colonia, el paisaje de la Gran Tenochtitlán se vio modificado por la traza de una nueva ciudad. Después de consumada la conquista de la ciudad de Tenochtitlan en 1521, en la traza realizada por Alonso García Bravo, se construyeron plazas, Calles, casas palacios. y numerosas iglesias en la ciudad según la usanza española. La traza debía limitar la convivencia entre indígenas y españoles, pero para el siglo XVII, muchos indígenas habitaban en las zonas reservadas originalmente a los españoles. La convivencia diaria y las mezclas étnicas dieron origen al establecimiento de las castas, y con esto las costumbres de todos los grupos se fusionaron dando origen a una nueva cultura. Los grandes retos a los que se enfrentaron los españoles fueron las inundaciones y el abastecimiento de agua. El agua potable fue traída de los manantiales de Chapultepec y del desierto de los Leones, por medio de los acueductos ubicados en Chapultepec y Santa Fe, que terminaban en fuentes de donde la población podía abastecerse de agua. En septiembre de 1629 cayó un tormentón. Llovió durante más de 36 horas y obvio, la ciudad se inundó. Y la inundación duró 5 años. Diego, toda la ciudad era como un lago. Sí, pero el agua llegaba hasta los balcones, la gente se desplazaba con canoas en lugar de con carruajes. ¿Y tú qué has encontrado, Perla? Los acueductos no eran el único sistema de abasto de la ciudad. ¿Ya ves? Y en tu novela ya te habías imaginado a los novios paseando un domingo por la fuente. Escucha, durante todo el periodo colonial existieron en la ciudad acequias, artesianos y canales. ¿Y qué son cada uno de esos? Sepa la palabra.
Antes de la conquista, los mexicas habían construido un sofisticado sistema hidráulico que les permitía un hábil manejo y aprovechamiento del agua, y a su vez proteger a la ciudad de las inundaciones. Durante la colonia, con la destrucción de la antigua traza, se generaron diversas alternativas para solucionar los problemas de abasto de agua en la ciudad. Los acueductos de Chapultepec y Santa Fe transportaban agua en forma de flujo continuo desde los manantiales hasta un punto de consumo en la ciudad. Las fuentes públicas se hallaban en plazas o lugares céntricos de los pueblos para abastecer de agua a los habitantes. Las acequias eran zanjas o canales. A través de ellas se recolectaba el agua residual y de lluvia para llevarla fuera de la ciudad. Algunas continuaron siendo navegables y se usaron como vías de transporte para adentrarse a la ciudad. Los artesianos eran pozos poco profundos. Sus aguas se utilizaban para el riego de jardines de las casas y para el aseo de las casas. Y los canales, como el de la Viga, eran utilizados especialmente para el transporte de alimentos y flores provenientes de Xochimilco. Hay muchos datos curiosos sobre el uso del agua en la Ciudad de México durante la época colonial. Mira, la gente usaba el agua de las acequias para bañar a los caballos. Y había personas que se bañaban en ellas y lavaban ahí su ropa. Este sí que es un dato curioso. Uno de los oficios mejor pagados durante esa época fue el del aguador de cántaro o de chochocol. Les pagaban $1 por cada cántaro o chochocol de agua que llevaban hasta las casas. Yo sí los pagaba. Ni siquiera sabes cuánto valía $1. Ay. La gente con mayores recursos tenía fuentes particulares en sus casas. Los conventos y algunos edificios públicos también tenían fuentes privadas. A ver, Diego, ahora di que te hubiera gustado ser monje para no tener que salir a traer el agua. ¿Estás loca? Su forma de vestir nunca estuvo a la moda. Es verdad. A mediados del siglo XVIII, en la Ciudad de México, existían 108 fuentes particulares y 7 fuentes públicas. Para el año de 1806, el número de fuentes aumentó hasta llegar a las 505 fuentes particulares y 28 públicas. ¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos una vez más a Red Conociéndonos. Quiero enseñarles este vaso con agua y agradecer que no tuve que salir de mi casa para conseguirlo. Y aunque para los que vivimos en la ciudad esto es lo más común, necesitas saber que no siempre fue así. Los mexicas primero y luego los españoles construyeron acueductos para traer agua potable de los manantiales cercanos. Los acueductos llegaban a fuentes donde la gente se abastecía de agua. Pero si eres como yo, podías pagar $1 para que un aguador te llevara el agua hasta tu casa. También era común ver a la gente lavando su ropa o bañando a los caballos en las acequias, que eran canales que cruzaban por la ciudad. Yo quiero nadar en una acequia. No, la verdad no. El canal de la Viga no siempre fue una avenida, era realmente un canal de agua por el que llegaban trajineras con verduras y flores desde Xochimilco hasta el centro de la ciudad. ¿Te imaginas? ¿Trajineras en el Zócalo paseando por la calle Corregidora? En 1629 llovió durante más de 36 horas y como la ciudad había sido construida en un islote rodeado por el agua de varios lagos, las obras hidráulicas construidas por los españoles no fueron suficientes para evitar una inundación, que duró 5 años. Y sobre el agua dice el dicho, agua que no has de beber, déjala correr. Nosotros mejor te decimos, ¡cuídala! ¿Qué les pareció el video? Como observaron, el abasto de agua durante la época colonial tuvo su propio sistema y fue esencial para el funcionamiento de las ciudades. Sin embargo, igual que ahora, no fue fácil que todas las personas tuvieran acceso al agua. Utilizamos el agua para beber, cocinar, para nuestra higiene personal, con fines recreativos, entre otros muchos usos. ¿Ustedes y su familia para qué utilizan el agua? Platiquen y traten de enlistar las actividades que realizan con ella.
Como saben, el agua es indispensable para el ser humano, los animales, las plantas y todo el planeta. Por eso es tan importante valorarla, cuidarla y hacer un buen uso de ella. Ahora bien, otro aspecto de la vida cotidiana que nos causa interés son las casas de las personas durante la colonia, pues así podemos conocer cómo vivía la gente de aquel tiempo según su estrato social, en distintos lugares de nuestra ahora República Mexicana, para hacer una comparación con la época actual. Para ello, piensen en cómo responderían a las siguientes preguntas. ¿Cómo son sus casas? ¿Cómo son las demás que hay en su comunidad? Traten de identificar algunas de sus características y demos paso al próximo video para reconocer las diferencias y similitudes que existen entre las viviendas de cada periodo. Querido diario, ya tenemos un mes de vivir en la muy noble y leal ciudad de Nuestra Señora de los Zacatecas. Mis padres decidieron venir a la próspera ciudad de La Plata a expandir su negocio. Hoy se cumplen 243 años de la fundación de la ciudad. Los festejos se llevan a cabo al pie del Cerro de la Bufa y se cantan misas y vísperas a la Señora de los Remedios en la iglesia principal frente a la Plaza Mayor. Alrededor de esta hay palacios de estilo barroco con bellos ornamentos en las fachadas. Nosotros vivimos en la calle de la Caja, misma que conduce al Camino Real de tierra adentro. El día de hoy recorrí en carruaje el centro de la ciudad, donde viven los dueños de las minas, los comerciantes, los hacendados y los miembros de la nobleza. Habitan grandes casonas y palacios de cantera rosa, en cuyas fachadas hay escudos de armas familiares. Este día nos llevamos una gran sorpresa, pues conocimos la casona de la Condesa de Valparaíso. En la planta baja se encuentra la pulpería, lugar donde venden telas, velas, comida, bebidas y otros productos. Hay un segundo patio de servicio con cochera, caballeriza, corral, pajar y las habitaciones de la servidumbre masculina. Entramos por el portón de los carruajes al primer patio central, donde hay un jardín y una fuente de agua limpia. En una parte de la planta alta, todo se encuentra rodeado por corredores que comunican a la sala principal o estrado, al salón de juegos, al comedor, a la capilla, a la cocina y a la repostería. Dicha distribución permite que los espacios estén bien ventilados. Además de ser un sitio de convivencia, es un lugar de reposo, pues ahí están ubicados los dormitorios de la familia y de la servidumbre femenina, el cuarto de escribanía, el gabinete y los vestidores o tocadores. Entre la planta baja y la alta, en el entresuelo, se ubican el despacho y la habitación de los huéspedes. Me di cuenta de que en la limpieza y mantenimiento de esta casona interviene un gran número de sirvientes. En este tipo de casas se muestra el lujo con muebles de hechura europea, adornos de plata y oro, biombos importados de Asia y alfombras del Medio Oriente. Un pequeño comerciante, amigo de mi padre, nos platicó que vive en una de las llamadas casas medias, donde se combinan espacios para la vida familiar y el trabajo. En su interior existe un patio, la caballeriza, el comedor, la cocina y todo lo demás. La cocina solo cuenta con un fogón. En el patio tiene cultivo de hortalizas, flores y árboles frutales, animales de cría y una letrina. Debido al ingreso que obtiene, cuenta con camas con colchones, varias mudas de ropa y cubiertos para comer. Hoy, mi hermano y yo acompañamos a mi madre a dar caridad al barrio donde viven indígenas, mineros, cargadores y macheteros. Un gran número de personas habita en pequeñas viviendas de una sola planta, que están construidas principalmente de adobe. También habitan bajo escaleras,
pasadizos, pasillos, covachas, cuartuchos y patios interiores de otras edificaciones. En estos espacios, los habitantes duermen, comen y trabajan, es decir, hacen todas sus actividades. Además, poseen pocas pertenencias, entre ellas unas cuantas mudas de ropa que son heredadas. Mi familia y yo conocimos la hacienda ganadera del Agostadero. Cuenta con la casa grande donde reside el dueño de la hacienda, una capilla, los edificios para la producción ganadera y la tienda de raya. Ahí se les paga a los trabajadores libres y se les vende o fía productos. También tiene la calpanería, es decir, el lugar donde se ubican las viviendas de los peones y esclavos. Chozas que ellos mismos levantan con materiales como adobe, paja, carrizo o varas. Creo que la hacienda se construyó pensada como una pequeña ciudad. Ahora puedo decir que conozco los espacios más íntimos de la sociedad zacatecana. Las casas de los nobles, de los indígenas, de los trabajadores y de los esclavos, las cuales son un reflejo de las diferencias y organización de las ciudades. ¿Verdad que es muy interesante ver cómo vivían las personas en el pasado? Definitivamente pudimos notar muchos cambios de la colonia a la actualidad, aunque también persisten algunas similitudes en aspectos como la desigualdad y la pobreza. A partir del video anterior, ¿qué cambios pudieron identificar entre las casas de la época colonial y las de ahora? Ha llegado el momento de que saquen sus lápices y hojas, además de conseguir colores para que dibujen las principales características de las casas de aquella época. Pero no olviden que las viviendas variaban según la clase social, así que decidan qué tipo de casa van a recrear en su ilustración y guarden su dibujo en la carpeta de experiencias. Si quieren conocer más sobre estos temas, les sugerimos leer el libro Vida Cotidiana, Ciudad de México, 1850-1910 de Cristina Barros y Marco Buenrostro, en el que podrán adentrarse en la vida de los habitantes de la ciudad de aquella época a través de aspectos de su diario acontecer. Así llegamos al final de esta transmisión, pero antes de despedirnos, les sugerimos que compartan con sus familiares lo que aprendieron. Tengan presente diariamente la relevancia de colaborar en las labores domésticas. Les invitamos a seguir con la programación de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto! Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa, una estrategia para acompañarlas y acompañarlos en su aprendizaje durante esta pausa escolar. Esta sesión está destinada a la asignatura de Matemáticas de segundo grado de secundaria. Antes de iniciar, las y los invitamos a preparar lápiz y papel para que puedan anotar las ideas que consideren relevantes de la sesión y realicen las actividades correspondientes a la misma. Recuerden que todo ello deberán integrarlo a su carpeta de experiencias para que posteriormente puedan mostrarlo a su docente. Para entrar en materia, les comentamos que en esta sesión profundizarán el estudio de la proporcionalidad inversa desde la comprensión del problema. En otro momento ya han estudiado la regla de 3. Les aseguramos que la usarán constantemente, así como la regla de 3 inversa.
Para conocer más sobre esta última, les presentamos el siguiente video. ¿Para qué sirve la regla de 3 inversa? Para aquellas situaciones donde se tienen que conseguir más recursos, ya sean humanos o materiales, para terminar en menos tiempo un trabajo. Incluso situaciones como organizar una salida con amigos y luego ya sea que aumentó o disminuyó la cantidad de personas por alguna razón y se tiene que volver a organizar todo el plan. Es decir, es toda situación donde una variable aumenta, la otra disminuye, o viceversa. Dicho de otra manera, las variables que se comparan son inversamente proporcionales. Por ejemplo, 2 amigos completan un videojuego en 12 horas. Entonces, si 6 amigos pueden jugar de manera simultánea el mismo videojuego, ¿en cuántas horas también lo terminarían? Se comparan las variables de cantidad de amigos y tiempo para terminar el videojuego. Se observa que al jugar mayor cantidad de gente, se ocupará menor cantidad de horas en terminarlo. Por lo tanto, este problema genera una regla de 3, porque se conocen 3 datos y se tiene una incógnita. Y es inversa porque el sentido de las variables que se comparan son contrarias. Una vez que se identifica esto, a partir de las 2 situaciones donde se compararon a las 2 variables, se copia una de las columnas, ya sea de los amigos u horas exactamente igual, para formar una razón. En este caso, se tomó la columna de los amigos. Como las cantidades que se comparan no tienen el mismo sentido, se tiene que invertir los valores de la variable de tiempo para poder completar la proporción. Es decir, se anota arriba a la X y se divide entre 12. Un tip para resolver esta proporción es multiplicar cruzado, multiplicando de preferencia la diagonal donde se encuentra X, y será igual a la multiplicación de la otra diagonal, que tiene como resultado 24. Como hasta el momento se obtuvo el valor de 6 veces X y solo se quiere el valor de una X, se deduce que X es igual a dividir a 24 entre 6, dando como resultado 4, que son la cantidad de horas que le tomaría a 6 amigos para terminar el videojuego. Como se puede observar, para resolver un problema de regla de 3 inversa, es importante establecer una relación entre las variables. Para resolverla se copia una de las columnas exactamente igual, pero la otra se tiene que invertir para poder crear una proporción o igualdad entre las 2 razones que originalmente tenían sentidos contrarios. Una vez que se tiene la proporción, se multiplica cruzado para despejar a la incógnita de una manera más fácil. Ya que conocen la regla de 3 y la regla de 3 inversa, es buen momento para que elaboren un resumen de las diferencias entre ellas e incluyan algunos ejemplos de su uso. Cuando terminen, guarden su actividad en su carpeta de experiencias. Ahora resuelvan el problema que se presenta en el siguiente video, el cual involucra a la variación inversa. En un instrumento de cuerda, la longitud de la cuerda, déjame llamarle L a esta longitud, es inversamente proporcional a la frecuencia de sus vibraciones. A la frecuencia le voy a poner F. Entonces nos dice que la longitud es inversamente proporcional a F. De esta forma podemos escribir a L como una constante que le vamos a poner K, la constante de proporcionalidad, multiplicada por el inverso de la frecuencia, multiplicada por 1 entre F. Muy bien. Luego nos dicen, las vibraciones hacen que los instrumentos suenen. Eso está muy padre. Bueno, sigamos. Una cuerda de 11 centímetros. De hecho, esto está muy padre. O sea, las vibraciones de la cuerda pues viajan a través del aire. De ahí llegan al oído. En el oído hacen que el tímpano vibre. Después eso se comunica con el oído medio, con el oído interno. Y por allá hay una cierta magia que hace que oigamos. Pero ahorita no nos queremos concentrar en por qué oímos, sino queremos continuar con el problema. Entonces déjame seguir. Dice, una cuerda de 11 centímetros, esto suena a una longitud, la voy a marcar con amarillo, tiene una frecuencia de 400 ciclos por segundo. Frecuencia en rosa. Y nos dicen, encuentra la constante de proporcionalidad, o sea, tenemos que determinar K, y luego la frecuencia de una cuerda de 10 centímetros, otra longitud más. Bueno,
Entonces vamos a hacer esto por partes, ¿vale? Vamos a empezar encontrando la constante de proporcionalidad y para eso vamos a utilizar esta información en esta igualdad. Lo que nos dicen es que 11 centímetros, que es la longitud, 11 centímetros es igual a K, la constante de proporcionalidad, multiplicada por 1 entre la frecuencia. Y aquí nos dicen exactamente quién es la frecuencia. Nos dicen que la frecuencia es 400 ciclos por segundo. 400 ciclos por segundo. Muy bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es despejar K. Y para eso vamos a multiplicar por 400 ciclos por segundo de ambos lados. 400 ciclos por segundo aquí a la derecha y también aquí a la izquierda. 400 ciclos por segundo. Y justo la idea de hacer esto es que del lado derecho se cancele este con este y nos quede que K es igual a esta multiplicación. 400 por 11, pues 400 por 10 es 4000, más 400 es 4400. Y déjame seguir con las unidades para que veamos que todo va bien. Entonces sería ciclos por centímetro sobre segundo. Ciclos por centímetro sobre segundo. Muy bien, entonces observa que a partir de aquí podemos reescribir esta igualdad, ahora sí con el valor de K. Podemos poner que la longitud es igual a 4400 ciclos por segundo, no, ciclos por centímetro sobre segundo. Y eso tenemos que multiplicarlo por 1 sobre la frecuencia. Por 1 sobre la frecuencia. Muy bien. Ahora, con esto en mente, lo que nos piden es la frecuencia de una cuerda de longitud 10 centímetros. Entonces ahora podemos utilizar esta igualdad conociendo el valor de L y de ahí despejar F. Vamos a hacer eso. Entonces sabemos que L ahora es 10 centímetros. Entonces sabemos que 10 centímetros es igual a 4400 ciclos por centímetro sobre segundo. Ciclos por centímetro sobre segundo. Multiplicado por 1 sobre la frecuencia. Por 1 sobre la frecuencia. Entonces voy a multiplicar ambos lados de esta igualdad por la frecuencia, para que me quede del lado izquierdo. Y además voy a dividir entre 10 centímetros para que se cancele esto. 10 centímetros y aquí entre 10 centímetros. Muy bien, entonces ¿qué nos queda? Este se cancela con este. La frecuencia con esta frecuencia se cancelan, vaya, se hacen un 1. Centímetros se va con centímetros. Y 4400 entre 10 es 440. De esta forma nos queda que la frecuencia es igual a 440 ciclos por segundo. Y esto está súper bien porque ciclos por segundos es una unidad de frecuencia. Bueno, vamos a meditar un poquito qué sucedió. Al principio la cuerda era de 11 centímetros y la frecuencia era de 400 ciclos por segundo. Y después estamos disminuyendo la longitud de la cuerda, pero la frecuencia aumentó a 440 ciclos por segundo. Entonces, en efecto, pues aquí en el fondo hay una relación inversamente proporcional, ¿vale? Bueno, espero que te haya gustado. Nos vemos hasta la próxima. ¿Sabían que las cuerdas de los instrumentos guardan una relación proporcional? ¿Qué otros casos consideran que también tienen una relación proporcional y que están cerca de ustedes? Cabe destacar que existen diferentes situaciones que involucran más de una relación de proporcionalidad al mismo tiempo. Y para profundizar en ello, las y los invitamos a ver con atención el siguiente video. ¿Para qué sirve la proporcionalidad múltiple? Es útil para relacionar al mismo tiempo más de dos variables entre sí. Por ejemplo, la cantidad de refrescos que caben en un tamaño de caja con su precio, la cantidad de presión, temperatura y volumen de un gas, o el tiempo que tardarán una cantidad de personas en hacer un cierto número de pizzas. Entonces, una situación de proporcionalidad múltiple o regla de 3 compuesta es aquella donde intervienen más de dos variables asociadas por una relación de proporcionalidad, ya sea directa o inversa. Por ejemplo, si 20 cajas con 23 botellas que contienen aceite cuestan 1,560 pesos y se quiere saber el precio de 9 cajas con 28 botellas, se observa que en la tabla cada columna contiene un solo tipo de variable.
Como se quiere saber el precio de un determinado número de cajas y botellas, se tiene que identificar el tipo de relación que tienen el precio con las otras dos variables. La relación entre las cajas y el precio está en que al aumentar la cantidad de cajas que se compran, el precio que hay que pagar por ellas también aumenta, y cuando el número de cajas disminuye, el precio también lo hace. Por ello, la relación entre el número de cajas y su precio es directa. De forma similar, cuando el número de botellas aumenta, el precio aumenta, y cuando el número de botellas disminuye, el precio también disminuye. Por lo que la relación entre botellas y su precio también es de proporcionalidad directa. Cuando hay una relación directa entre las variables, su razón no se invierte, quedando 20 entre 9 y 23 entre 28, y la razón de la variable buscada nunca cambia, ya sea que tenga una relación de proporcionalidad directa o inversa con las otras variables. Se puede formar una ecuación donde la razón de la variable buscada es igual a la multiplicación de las otras dos razones. Se realiza la multiplicación de fracciones, que es directa. 20 por 23 es igual a 460, entre 9 por 28, que es igual a 252. Esto es igual a 1560 entre x. Un tip: para despejar a la incógnita x cuando quede en el denominador de una fracción, es invertir las razones en ambos lados de la igualdad, quedando otra nueva ecuación, donde sea sencillo despejar a x, ya que solo se tiene que pasar a 1560 multiplicando al lado izquierdo de la igualdad, quedando la siguiente ecuación. Al realizar las operaciones, x se redondea a 854.6 pesos. Entonces, 9 cajas con 28 botellas de aceite tendrán este costo. Otro ejemplo de proporcionalidad múltiple sería, si en 4 días 2 impresoras han impreso 50 libros, se quiere saber cuántos días se necesitan para que con 6 impresoras se hagan 30 libros. Como la incógnita está en la columna de los días, se debe observar cómo se relacionan los días con las demás variables. Si el número de impresoras disminuye, el número de días de trabajo aumenta, y si el número de impresoras aumenta, la cantidad de días de trabajo disminuye. Entonces, la relación entre días e impresoras es inversa, mientras que si el número de días aumenta, la cantidad de libros que se imprimen aumenta, y si se disminuye la cantidad de días de trabajo, la cantidad de libros impresos también disminuye. Entonces, los días y libros tienen una relación directa. La razón de la variable buscada no se invierte y queda 4 entre x, que es igual a la multiplicación de las razones de las otras dos variables. Sin embargo, como los días y las impresoras tienen una relación de proporcionalidad inversa, se tiene que invertir esta razón, quedando 6 entre 2, y se multiplica por la razón de los libros, que al tener una relación directa con los días, su razón no se invierte, quedando 50 entre 30. Una vez formada la ecuación y recordando el tip anterior, todas las razones de la ecuación se pueden invertir. Así, x entre 4 es igual a 2 por 30, que es igual a 60, entre 6 por 50, que es igual a 300. Para despejar a x, solo se tiene que pasar multiplicando al 4 del lado derecho de la ecuación, en donde x es igual a 60 por 4 entre 300, dando como resultado 0.8. Entonces, para que 6 impresoras hagan o impriman 30 libros, se necesitan 0.8 días. En conclusión, en los problemas de proporcionalidad múltiple, es necesario determinar la relación de proporcionalidad que tienen dos variables con una tercera para determinar si sus razones se invierten o permanecen igual al momento de modelar su ecuación.
Son múltiples las situaciones contextuales en las que interviene la variación proporcional múltiple, y algunas de ellas combinan la variación directa o inversa. Por ejemplo, piensen en un viaje o un paseo para el cual requieren dinero, comida y establecer los días que pasarán y el tiempo, entre otras cosas, y algunas de ellas pueden presentar una variación proporcional entre sí. Ahora, las y los invitamos a analizar el problema que se presenta en el siguiente video. En este video lo que haré es dibujar un cuadrado. Entonces, ya que lo tenemos, ¿qué sabemos sobre los cuadrados? Sabemos que en los cuadrados todos los lados miden lo mismo, ¿cierto? Tienen la misma longitud. Entonces, si este lado mide X, todos los demás también miden X. Ajá. Y también sabemos que estos ángulos que se forman son ángulos rectos. Eso es lo que hace a un cuadrado. Ahora, la pregunta que quiero hacer es si las longitudes de los lados del cuadrado son proporcionales a su área. Entonces piénsalo, pon pausa al video y piensa en si las longitudes de los lados de un cuadrado son proporcionales al área del cuadrado. Y bueno, para pensar en esto, lo que haré es dibujar una tabla. Y en una de las columnas de esta tabla pongo longitud de un lado. Longitud de un lado. Y estará dado por X. Entonces, esa es la primera columna. Y en la segunda columna vamos a poner el área. ¿Cuál es el área? El área será igual a uno de los lados al cuadrado. O lo puedes también ver como base por altura. Entonces lo podemos ver como X por X o simplemente X al cuadrado. Entonces vamos a elegir algunos valores para X y veamos cuál es el área del cuadrado. Si X es igual a 1, el área será 1 por 1, eso es igual a 1. Si X es igual a 2, el área será igual a 2 por 2, eso es 4. Si X es igual a 3, el área será igual a 3 por 3, eso es 9. Y yo puedo seguir, pero creo que con estos puntos ya podemos pensar en si la longitud de un lado del cuadrado es proporcional al área del cuadrado o si el área es proporcional a la longitud de un lado del cuadrado. Ahora, una de las maneras en las que tú puedes pensar en proporcionalidad es en si la razón entre la longitud de un lado y el área correspondiente siempre es constante. Entonces, queremos ver la razón entre la longitud de un lado y el área, o lo que es lo mismo, el área entre la longitud de un lado. Así que tenemos área sobre longitud de un lado. Y para esto, para hacer los cálculos, vamos a agregar otra columna a nuestra tabla. Muy bien, entonces veamos la razón del área y la longitud de un lado. No importa el orden que tome, siempre y cuando sea constante. Entonces tenemos área sobre longitud de un lado. Longitud de un lado. Muy bien, ahora veamos cuál es la razón. En la primera fila tenemos 1 sobre 1, eso es igual a 1. Y en la segunda fila tenemos que el área sobre la longitud de un lado, eso es 4 sobre 2. Esto es igual a 2. Entonces, ya ni siquiera es necesario ver el tercer ejemplo. La razón aquí sería el área, que es 9 sobre la longitud de un lado, que es 3. 9 sobre 3, eso es igual a 3. Nota que no estoy obteniendo un valor distinto cada vez, no estoy obteniendo un valor constante. No obtengo una razón constante entre el área y la longitud. Así que estos no son proporcionales. No son proporcionales. Eso nos dice que la longitud de un lado del cuadrado y el área del cuadrado no son proporcionales. Y si lo observas, tiene mucho sentido que la razón es de hecho igual a la longitud de un lado, que cambia dependiendo de la longitud de un lado. Y eso es porque estamos elevando al cuadrado. Literalmente estamos tomando x al cuadrado. Si aquí tienes un lado que mide x, entonces su área del cuadrado será x al cuadrado y la razón será x al cuadrado sobre x. Y esto siempre es igual a x, porque x al cuadrado es igual a x por x, entonces tienes x por x sobre x, eso es igual a x.
Lo podemos ver aquí. Por lo tanto, no es proporcional. Y terminamos. Seguramente ahora ya dominan más la proporcionalidad. A lo largo de esta sesión han visto diferentes ejemplos en los cuales la proporcionalidad está presente. ¿Cuáles pueden ejemplificar ustedes? Les recomendamos leer el libro Pónganme 1 kilo de matemáticas, de Carlos Andradas. En él encontrarán diferentes situaciones que les ayudarán a poner en práctica todo lo que han aprendido en esta sesión. Antes de despedirnos, deseamos recordarles que deben guardar sus notas y actividades en su carpeta de experiencias. Asimismo, que es importante que sigan las recomendaciones en materia de salud y que compartan con las personas que les rodean valores como la solidaridad, la paciencia y la empatía. Y claro, que continúen con la programación de Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima!